El gobierno del primer ministro de India, Narendra Modi, aprobó hace 2 semanas una polémica enmienda a la ley de ciudadanía por la que se facilita el acceso a refugiados e inmigrantes de minorías religiosas procedentes de 3 países vecinos de mayoría musulmana, Bangladesh, Pakistán y Afganistán, siempre que hayan entrado al país antes del 31 de diciembre de 2014. Esta medida ha sido calificada de discriminatoria por varios colectivos dentro y fuera de Gigante Asiático. La polémica se desató debido a la exclusión que hace la norma sobre la comunidad musulmana, que cuenta con más de 250 millones de fieles en la India y cuyas condiciones y derechos se han visto limitados desde la llegada del nacionalista hindú Narendra Modi, reelecto por segunda vez en el mes de mayo. Tanto la oposición como organismos internacionales han rechazado la nueva norma y acusan al gobierno de Modi de socavar la laicidad del Estado indio. Las protestas se extendieron por todo el país, pero han sido especialmente virulentas en Nueva Delhi, la capital. Crecen las críticas por la violencia policial, que ocasionó más de 20 muertos y también una decena de heridos entre las fuerzas de seguridad. Por su parte, Modi se mantuvo desafiante frente a las protestas y dijo que la ley no afectaría a los ciudadanos indios, sino que protegería a las minorías perseguidas en países vecinos de mayoría musulmana. Las autoridades indias ordenaron apagones de Internet y también restricciones de movimiento y reunión. En un mundo convulsionado, ahora también se mueve India, el país más poblado del mundo, según recién lo rechequeé con Susana Mangana, porque Sí. yo tenía alguna duda, pero ya ha superado a China en cantidad de personas habitantes. Bienvenida, Susana. Sí, muchas gracias. Sobre todo, felicidades, felices fiestas Igualmente. para ti, Martín, y para toda la audiencia. Empezar comentando que efectivamente no podemos hablar ya de un solo gigante asiático, como se suele adjetivar a China, sino que también tenemos a la India, un país muy desigual, pero un país, se dice, la democracia más grande del mundo, justamente porque tiene más de 1.300 millones de habitantes y va a seguir sobrepasando o rebasando la cifra de habitantes de China en virtud de que no aplicó nunca medidas draconianas para limitar el número de hijos. Bien. Pero bueno, ahí tenemos un país también que es importante mirar desde Uruguay, porque entre otras cosas tenemos una relación bilateral que no es de ahora, no es nuevita, sino que data de 1960, y tenemos empresas importantes que han invertido también aquí en el país, como puede ser Tata Consulting, pero creo que todavía hay amplio espacio para crecer en lo que es el relacionamiento económico y comercial con ese otro gigante asiático que todavía mal comprendemos. Decíamos fuera de micrófono que sigue siendo un país, un destino exótico para visitar, pero sobre todo se lo conoce por la filosofía, por el hinduismo, por el yoga, pero desconocemos mucho de su sistema político y también de lo que está ocurriendo socialmente con estas protestas tan multitudinarias que nos demuestran que algunas de las medidas que ha adoptado el flamante segunda vez reelecto primer ministro Narendra Modi, un hombre muy controvertido por otra parte, no son del gusto de todos ni dentro ni fuera del país, Martín. Como introducción al tema de fondo, que es efectivamente ese, me quedé pensando en la frase que dijiste al comienzo con respecto a que es la democracia más poblada, con más población del mundo. Ahora, ¿qué calidad democrática se puede decir tiene India? Porque el mapa de la calidad democrática, cuando uno mira el planiferio, digamos, admite distintos matices, ¿no? Sin duda, y es verdad que simplemente llamar a elecciones o votar no garantiza la democracia en ningún país y en ninguna región. Pero es cierto que el ejercicio democrático se viene preservando y se viene conservando en un país como es la India. Por eso vemos también estas protestas tan masivas en contra de lo que ha sido esta enmienda introducida el pasado 11 de septiembre, apenas hace ya 2 semanas, pero que han sido sumamente caóticas porque empezaron en un estado, Assam, en el nordeste del país, pero después se han ido trasladando al resto de las capitales y grandes ciudades, Mumbai, pero también Nueva Delhi, involucrando sobre todo a universitarios y con el asalto de la policía y de las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad, a bibliotecas, universidades, centros de estudio, y ya tenemos más de 22 muertos para lamentar y una decena de policías que han sido heridos en estas protestas. Pero yo creo que es importante comprender por qué o cuál es el trasfondo de esta medida que adopta ahora un primer ministro que muchas veces se lo quiere asociar con otros personajes nacionalistas o defensores de un nacionalismo exacerbado, como puede ser, por ejemplo, Trump, o era el primer ministro italiano Salvini en su momento, pero también aquí Jair Bolsonaro en la región. ¿Y es correcto? Bueno, yo creo que evidentemente el interés de Narendra Modi es discriminar a la comunidad musulmana dentro de la India, pero también a aquellos inmigrantes económicos y otros que califican como refugiados, por ejemplo, la comunidad de refugiados rohingya, que es una etnia
de Myanmar, pero son de origen y sobre todo tienen que ver con el fenotipo de los habitantes de Bangladesh, por tanto son vistos como extranjeros en Myanmar, a pesar de que llevan siglos residiendo allí. Recordemos que en Myanmar tenemos una junta militar que gobierna, pero también la religión preponderante es el budismo. Y esos monjes budistas han confabulado junto con los militares para reprimir muy duramente desde el 2017 la última de las represiones, la última de las, digamos, de los ataques y de los intentos de limpieza étnica que se ha producido contra la comunidad musulmana de los Rohingya, data de diciembre, o noviembre, diciembre del 2017 hasta la fecha, y justamente muchos de esos refugiados que estaban residiendo ahora en Bangladesh no van a poder acogerse a esta ley de ciudadanía, por eso la pregunta ambivalente de si es un privilegio o no lo es, o es una discriminación, y ahí tenemos a muchos ciudadanos indios que, aun siendo, por ejemplo, hindúes, entienden que es una discriminación hacia otros compatriotas que pertenecen a la fe del Islam, que si bien llamamos de minoritaria, estamos hablando de un país de 1.300 millones de habitantes, con lo cual son aproximadamente más de 254 millones. Yo dije cifras redondas en el tape, pero son más de 254 millones de musulmanes y el número sigue creciendo. Con lo cual ahí hay una desavenencia entre el gobierno del Bharatiya Janata Party, el partido nacionalista hinduista, por otra parte, con una fuerte vocación de convertir al hinduismo o asociar el nacionalismo indio con el hinduismo. Con la religión. Con la religión, con lo cual ahí dejamos por fuera a todos aquellos que son budistas, cristianos, a los sikh, pero también a los musulmanes. Por tanto, aquellos inmigrantes, sean económicos o refugiados, que estén residiendo en la India desde el 2014 o desde antes del 2014 a la fecha, van a poder acogerse a esta enmienda y a este privilegio, a este beneficio, pero no los musulmanes, con lo cual esto atenta contra la propia Constitución de un país inmensamente enorme, grande, pero además con esa diversidad étnica y religiosa que lo ha hecho sumamente singular en el mundo. Y ahí tenemos tanto a los políticos de oposición, encabezados, por ejemplo, por el Congreso Nacional Indio, con Rahul Gandhi, que es el nieto de Indira Gandhi, quien fue también una flamante primer ministro, hijo de Sonia Gandhi también, y Rajiv Gandhi, que fueron también líderes, pertenece a una casta política, no tiene nada que ver con Mahatma Gandhi, el líder histórico, pacifista por otra parte él, pero evidentemente tanto los políticos de oposición en el país como también algunas otras organizaciones en el exterior, por ejemplo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han alertado acerca de esta violencia inusitada ahora en la India y sobre todo contra medidas que sí parecen tener un tinte discriminatorio, lo que quieren es afianzar esa asimilación del nacionalismo indio con el hinduismo. Susana, sobre el cierre, revisando tu presentación, contás que Modi, el primer ministro, de alguna manera, en una operación discursiva, podríamos decir, dijo que estas medidas no cercenan derechos, sino que están hechas para proteger a minorías perseguidas en países vecinos de mayoría musulmana. Claro. ¿Cómo es eso? Él se refiere a aquellos inmigrantes que están llegando y refugiados a la India, sobre todo vienen de Afganistán, que es un país de mayoría musulmana, también de Pakistán, y ya sabemos que la India y Pakistán, de hecho, se desgajaron, se separaron cuando la salida de los británicos del subcontinente indio, allá por 1946, y Pakistán fue el primer y único país que se creó con el solo propósito de albergar a la mayoría de los musulmanes en el continente indio. Es decir, tiene una razón bastante singular la del nacimiento de Pakistán. Tierra de Pakis, tierra de los pakistaníes. Por tanto, las desavenencias y las diferencias entre los dos gobiernos, el de Pakistán y la India, siempre han estado sobre el tapete. Son dos países que tienen armas nucleares y han estado al borde de una tercera guerra y sobre todo mantienen una rispidez muy grande por lo que es el territorio, el conflicto de Cachemira. Y desde agosto pasado el gobierno de Modi, justamente después de su segunda reelección en mayo, entendió que tenía el respaldo suficiente en el Parlamento para poder cortar la autonomía, para de alguna manera cerrar el capítulo de los beneficios a los que podían acogerse los habitantes de Jammu Kashmir, que es la zona de Cachemira que controla la India. Hay otra zona, Azad Kashmir, que eso está controlado por el gobierno de Pakistán, pero nadie se pregunta ni en Pakistán ni en la India qué quieren hacer los ciudadanos de Cachemira, que a estas alturas lo que quieren es no depender de ninguno de los dos gigantes y quieren ser independientes. Pero eso poco importa ahora, porque desde agosto pasado se han cortado, entre otras cosas, hubo un bloqueo a Internet, a las llamadas internacionales, hubo también una prohibición de reunión y de libre expresión de los ciudadanos. Por eso es que realmente hay un propósito del gobierno de Modi de poder de alguna manera cercenar la libertad de expresión de todo indio que no esté de acuerdo con este proyecto de convertir a la nación que es India en un estado
hinduista, claro. ¿sí? Pero otorgando la nacionalidad a aquellos inmigrantes que llegan de Pakistán o de Bangladesh, donde se persigue también a otras religiones minoritarias. Recordemos que en Pakistán existen leyes de blasfemia, es decir, un vecino puede acusar a otro de haber blasfemado contra el Islam, por ejemplo, y entonces va preso. Eso es una realidad, pero si la verdad fuese que quiere realmente otorgar el derecho a acogerse a las leyes de ciudadanía a todo el que llega por ser perseguido, los rohingya, que son musulmanes, también deberían acceder a esa enmienda y no acceden de ninguna manera. Clarito, Susana. Muchas gracias. Gracias a vosotros.